Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos del Ministerio Arca de Gracia. Tenemos oyentes de diferentes lugares siguiendo el programa y recibiendo la palabra de Dios. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y les estoy saludando en esta tarde de sábado, día santo del Señor, el cual Él reposó, bendijo y santificó, tal y como lo narra Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Es un día especial destinado a la adoración, a la comunión y al respeto al Dios del Shabbat, al Dios del cielo. Así que este sábado, que ha comenzado desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol del sábado, forma parte de uno de los 10 mandamientos de la única porción de la Biblia escrita con el dedo de Dios. No la delegó en ningún profeta, aunque habían santos, hombres de Dios escribiendo, movidos por el Espíritu Santo, sino que Él mismo escribió esta santa ley en tablas de piedra, parece de zafiro, que han llegado a nuestros días en las delgadas hojas de nuestra Biblia. Y el sábado es un día de gozo, de comunión con Dios. Recesamos de todos nuestros trabajos, ocupaciones seculares y disfrutamos de la bendición, del arrobamiento, del éxtasis, de la adoración y del trabajo en favor de los demás, la obra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado y vamos a disfrutar hoy de algunas alabanzas y un culto sencillo a nuestro Dios desde mi casa y hasta tu casa con este mensaje de la palabra de salvación. Vamos a recordar ese canto tradicional muy lindo que se ha hecho muy popular, que dice así: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás quedó. La cruz delante y el mundo atrás quedó. La cruz delante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir al Señor, sí que lo haré. El mundo atrás y placeres dejé, sí que lo haré. He decidido seguir al Señor, sí que lo haré. El mundo atrás y placeres dejé, sí que lo haré. Sí que lo haré. Estos cantos desde la cuna en la iglesia, desde los departamentos y escuelitas bíblicas, nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Después que ya somos adultos y somos grandotes, nos damos cuenta que estas canciones revertían una tremenda corriente religiosa en nuestros corazones y daban una idea exacta de la grandeza y el conocimiento de Dios. Hoy es un día muy especial donde todo creyente bíblico va a respetar estas horas como horas sagradas. ¿Y qué haríamos en sábado para que no sea un día aburrido? Sería genial hacer planes, salir con máscaras, esta vez a visitar enfermos, visitar personas que necesitan una palabra de aliento, hacer un trabajo en favor de los que no conocen nada de Jesús
y hablarles de cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un día maravilloso, es un día para recordar la creación y al Creador. Cuando leemos el relato de Génesis capítulo 1, a veces nos es un poco difícil entender, procesar cómo con tanta rapidez, con tanta sencillez Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Esto es para que tengamos una idea somera, superficial de la grandeza del poder creador de Dios, que cuando oramos, cuando le invocamos su nombre, cuando pedimos algo en oración, Él siempre nos oye. Pero nosotros no siempre nos quedamos para recibir la respuesta. Alguien ha dicho que Dios responde de tres formas. A veces dice sí inmediatamente, a veces dice no rotundamente y a veces dice espera un poco. Y esta tercera respuesta de Dios no nos gusta para nada. Queremos las cosas rápidas, inmediatas, pero a veces sí Dios nos quiere dar alguna bendición que le estamos pidiendo, pero nos dice espera para que pasemos ese tiempo orando, ese tiempo recibiendo de la palabra de Dios las coordenadas divinas para vivir con éxito vidas piadosas, vidas santas delante de su presencia. A veces una bendición que estamos pidiendo no nos conviene y Dios la retarda porque en ese momento no estamos preparados espiritualmente para administrar esa bendición. ¿Crees que Dios no nos quiere dar cosas buenas? ¿Crees que Dios no le gusta darnos sorpresas que nos abran los ojos de asombro y nos llenen el corazón de alegría? Sí. Pero cuando el hombre no está listo espiritualmente para recibir bendiciones, estas se pueden convertir en maldiciones o mal usadas bendiciones, que es lo mismo. Así que Dios siempre escoge para nosotros lo mejor, y si perseveramos orando, aun cuando parezca muy difícil o imposible lo que estamos pidiendo, veremos un día la respuesta y nos llenaremos de gozo. A veces he pedido cosas en mi vida que las deseé siempre, pero nunca llegaron. Y cuando pasó el tiempo, aparecieron estas cosas en mi vida cuando no las estaba pidiendo, pero era cuando más las necesitaba. Por eso digo, todos los diálogos con Dios, todas las relaciones con el Altísimo son portentosas, extraordinarias, maravillosas y llenas de sorpresas. Así que hagamos siempre a un lado las cosas del mundo y escojamos la senda de la cruz, la senda de Cristo, la senda de la salvación. Es un camino a veces angosto, molesto, incómodo porque es contra naturaleza, pero va a revertir en nosotros un resultado extraordinario de satisfacción personal y de gozo en el Espíritu. Así que invito a todos aquellos que no han probado caminar con Cristo, que comiencen hoy mismo. Puedes tener una relación con el Señor, abrirle tu corazón y con palabras sinceras decir: Señor, quisiera que entres en mi vida, que comiences a trabajar en mi corazón para ver días diferentes a lo que estoy viendo, para ver momentos felices y para ver la presencia de tu Espíritu Santo en las cosas que me rodean. Hay una canción muy linda que dice: hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo,
encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Mis amistades y todos mis parientes fueron la gente a quien yo más amé. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. ¿A quién no le ha pasado que por seguir al Señor, por comenzar a ir a la iglesia y profesar una fe, el Señor le ha llenado su corazón, se ha alejado de los vicios y ha perdido amigos, ha perdido familiares que eran sus amigos, gente muy cercana, porque no aceptan, les molesta que ahora estés en los caminos de la justicia? Y la verdad es que el camino de Cristo, el camino de la salvación, la iniciativa de seguir las pisadas de Cristo, de seguir la fe, a veces trae un poco de soledad, un poco de abandono, porque este mundo llega a hacernos hostiles y nos ven como personas raras, porque estamos andando en una vida nueva. Uno de los grandes retos y desafíos que tienen los jóvenes, los adolescentes, los niños en las escuelas, es que ser diferentes, andar como Jesús andaba, vivir en el Evangelio, les hace lucir raros. Pero así raros, somos llevados en gloria a la patria celestial, en la gran muchedumbre que el profeta ni podía contar. Es un camino difícil, pero no es un camino imposible. Hay un texto muy lindo en la Biblia que dice: entrad por la puerta estrecha, palabras de Cristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, te estoy haciendo un llamado, amigo, jovencita, jovencito, quien sea que estés escuchando el programa, te estoy haciendo un llamado. Seguir a Cristo es difícil y cuesta, pero no seguir a Cristo es más difícil y cuesta mucho más, porque puedes llegar a la perdición eterna. Que Dios te bendiga y que Cristo sea el motivo de nuestra canción, el motivo de nuestra inspiración. Él dejó su gloria para venir a este mundo a salvar al pecador, aún salvar al que no quiere ser salvado. Hay gente que no quiere ser salvados, sin embargo hay un asiento vacío, hay un pasaje reservado con su nombre para viajar a la santa ciudad de Jerusalén. Yo quisiera que despertáramos del sueño y nos alistemos, porque el Señor está llamando a la puerta del corazón.
Una hermosa canción, gracias Sammy Zagarra por cantarnos esta hermosa y bellísima interpretación tradicional que nos habla acerca de cómo Cristo está tocando la puerta de nuestros corazones. Vamos a dedicar un momento al estudio de una porción bíblica que está en los Efesios. Hoy es sábado y vamos a presentar un tema diferente al que estamos presentando durante toda la semana, que son los estudios sobre profecías y sobre temas actuales. Pero vamos a poner la vista en una mirada específica que da el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y allí le envía un mensaje que pudiera ser compatible o ser común a nuestro idioma contemporáneo y a las necesidades de la iglesia de hoy. Tenemos una iglesia ahora sentado en la casa, expectante, escuchando los programas de los diferentes pastores que predican, enseñan a la congregación, y pudiera ser más directo, más enfático, de mucho más provecho la palabra de Dios ahora que estamos en casa tranquilitos reflexionando, que cuando estamos en la iglesia, en la euforia, en la alegría de ver los hermanos, la música, los efectos, las luces. Y creo que ahora esto es más directo, es más reflexivo, es más al punto. Así que vamos a orar para que el Señor utilice este momento para tu crecimiento espiritual, porque el hombre es un ser creado por Dios de una mente mucho más desarrollada que la de otras criaturas y con un llamamiento a la sabiduría y a la obediencia de parte de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz del Evangelio, y aunque somos personas comunes y corrientes, algunos con un poquito de más educación que otros, pero igual el día de la muerte y el día que van a sacar los restos, todos los huesos son iguales, todos los huesos son blancos, y lo que queda es la decisión que tomamos en vida de seguir a Jesucristo. Padre, oramos por la iglesia Arca de Gracia y por lo que se están añadiendo a ella por el trabajo misionero, el trabajo de evangelismo que cada familia pudiera estar haciendo en su barrio o en sus familiares en esta época donde estamos separados por la distancia. Estamos orando por los enfermos regulares, especialmente por Dianita Pérez, porque estamos esperando, si es posible para ti en este mismo año, una sanación, una restauración completa de su vida física y un compromiso espiritual todavía más poderoso de ella contigo. Estamos orando también, intercediendo por Eric García, y estamos agradeciendo por el trabajo de restauración que has hecho ya en Surisadai, en Cuba, y estamos orando por los enfermos que sufren, por los que están en los hospitales y no tienen ni siquiera un familiar cercano al lado de ellos. Están ahí expensas a tu misericordia. Oramos por ellos, que les des sanidad, paz y consolación. Y si tuviéramos el privilegio de enterarnos quién está así, que podamos visitarle y darle el ánimo que solamente Cristo puede ofrecer. Estamos orando, Señor, por el momento en que vamos a abrir la Biblia, y necesitamos desesperadamente de la iluminación del Espíritu Santo, porque la Biblia es un tesoro donde se sacan cosas nuevas y cosas viejas. A veces cuando vemos un versículo conocido, el enemigo nos pone en rechazo, en desarmonía, porque ya lo hemos oído. Sin embargo, tu palabra fluye a través de las cosas viejas igual que de las cosas nuevas. Oramos por nuestra iglesia, oramos por todas las iglesias cristianas que se reúnen en tu nombre, y rogamos que la doctrina bíblica verdadera, limpia, llegue hasta cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos,
humildemente, reconociendo nuestros pecados y nuestras faltas, pidiéndote tu perdón y tu sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos en una porción bíblica que comienza en Efesios capítulo 1 y voy a leer desde el versículo 1. El apóstol Pablo está organizando iglesias en toda esta zona de Asia Menor y esta carta a los Efesios tiene ya en sí una carga de mensaje, un énfasis, una demanda del apóstol, porque es necesario que cada persona que comienza la vida cristiana comience definido con Cristo, comience con valor, con valentía. De la misma forma que en un ejército, en una batalla, en una guerra, se espera que todos los soldados, todos los oficiales estén enfocados en la victoria, peleen con valor, con dignidad. No se espera que nadie esté con miedo, que haya un soldado llorando o quejándose. De esa misma forma, en la vida cristiana, para tener éxito en la vida cristiana, hay que tener una definición moral, sincera, digna con Cristo. Pena da las personas que se identifican tanto con la iglesia, con la liturgia, con el programa, con el pastor o con los pastores diferentes de una congregación, se infatúan con aquel sentimiento de superioridad sobre los no creyentes, que se han perdido la esencia de la gracia de Cristo. Conocer a Jesús, beber sus enseñanzas, aprender de su nobleza, recibir de su espíritu, es el propósito de cada creyente en el camino cristiano. Por eso cada cristiano, cada religioso debe andar con una Biblia, leerla y pasar tiempo orando. A veces me dirijo a mis hijos y les digo: ¿ya estás leyendo la Biblia? ¿Ya estás leyendo tu Biblia? ¿Has podido orar? Porque ellos tienen un conocimiento pasivo porque han crecido al lado de los padres que van a la iglesia, que predican el evangelio, los ven participar en las diferentes actividades religiosas, pero ellos son tardíos y a veces los horrores y los dolores de la vida son los que nos acercan a Dios y a ellos también. De todas maneras le insisto y le pregunto si ha leído la Biblia, si ha tenido un momento para orar, porque se requiere de cada creyente una disposición moral y cristiana auténtica para con Dios. Y esto es más o menos el enfoque, el producto de esta carta a los Efesios que el apóstol Pablo envía. El apóstol Pablo era un hombre muy auténtico, era un hombre bastante colérico, bastante determinado y había decidido seguir a Cristo sea cual fuera la consecuencia, a tal punto que murió decapitado en Roma por causa del evangelio. Y él impele a los creyentes, a los nuevos discípulos, a los nuevos pastores que tomen una decisión de hacerlo y hacerlo bien. Así que vamos a leer Efesios, capítulo 1, primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, él es apóstol porque Dios lo escogió como apóstol. ¿En qué momento lo escogió? Si ustedes leen el relato aquel que está en Hechos de los Apóstoles, cuando el Saulo de Tarso, así se llamaba antes, movido por el fanatismo y aquella euforia de perseguir a los cristianos, él era un judaizante, era un hombre que creía en Dios, y esta nueva secta de los nazarenos, de los que seguían ese Jesús de Nazaret, estaba multiplicándose rápidamente. Y prácticamente parecía que ellos hablaban de otro mensaje que no era el que él conocía. Así que él no solamente persiguió y asoló a los cristianos en Jerusalén, sino que pidió cartas de autorización para entrar en Damasco y perseguir a los cristianos que huían y se refugiaban en Damasco, y la iglesia en Damasco crecía notablemente. Ahora, cuando él está en el camino a Damasco, va frenéticamente a galope, pienso yo, con aquellos soldados armados a matar cristianos y a meterlos en la cárcel, tiene un encuentro con Cristo. Aparece Jesús en toda su gloria, con una luz tan poderosa que el sol
el sol del mediodía tenía una luz inferior a la luz que aparece. Ellos iban cabalgando a mediodía, pero iban bien. Sin embargo, cuando aparece esta luz poderosa, del impacto, Saulo, el perseguidor, cae del caballo y cae al piso, y ahí tiene un diálogo con Cristo. Al final de este diálogo, Cristo le dice: entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí comenzó el llamamiento apostolar, donde Pablo se convierte de perseguidor a un hombre perseguido por causa de Cristo. Fundó muchas iglesias, predicó el evangelio en muchos lugares, se atrevió a hablar en lugares verdaderamente peligrosos y arriesgados por causa de Cristo, porque él fue un hombre auténtico. ¿Qué es lo que está pidiendo él a la iglesia? Que sea una iglesia auténtica, que sea una iglesia moralmente libre y vigorosa, llena del Espíritu Santo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta, esto es como la firma que se ponía al comienzo, los créditos. ¿Quién manda esta carta? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esta carta va enviada a los santos, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, una carta para la iglesia, no era una carta para el mundo no creyente, era una carta para la iglesia. Vamos a ver cuál es el enfoque de esta carta y si pudiera tener una aplicación para nosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, ustedes disfrutan de la gracia que por medio de Jesucristo hemos tenido. La gracia es el regalo inmerecido. Bendito sea, él introduce la carta con esta alabanza, con esta adoración a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, una iglesia que está sufriendo el asedio de la persecución romana en estos momentos, pudiera estar presa del pánico, del miedo, de la debilidad, de la tendencia a dejar las filas, a abandonar la fe. Y Pablo les está abriendo los ojos, porque Satanás es un mentiroso. Y siempre Satanás, si tú lo escuchas, si oyes los miedos, oyes las cosas que vienen y te logras asustar, Satanás ha salido victorioso. Él quiere decirle a la iglesia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, tenemos garantizada la vida eterna por medio de Cristo. O sea, cómo nos toque vivir o si nos toca morir por causa de Cristo, es solamente un tránsito, es un espacio breve. Dijo el patriarca Job: aunque desecha esta mi piel, en mi carne he de ver la gloria de Dios. O sea, en mi carne quiere decir que cuando Cristo venga, volveremos a la vida, si hemos muerto, en carne y hueso. Hay algunas creencias, algunas fantasías, falsas doctrinas, donde la gente cree que si tú te mueres y estabas bien con el Señor, de paso te vas para la gloria y vas a estar delante de la presencia del Señor. Esto es un mensaje errático, esto es una falsa doctrina. No hay glorificación ni hay condenación antes del juicio de Dios. Y el juicio, primero el juicio y después la retribución. Además, no sabemos cómo era la vida íntima, secreta de esa persona que murió aparentemente buena, y nosotros podemos decir y garantizar que ahora el hermano Juanito está con el Señor, pero eso no es cierto, porque Juanito no ha pasado por el juicio, y después del juicio viene la retribución. Pero sí sabemos que aunque nosotros vayamos al polvo de la tierra, a la muerte, sonará la trompeta, de eso estuvimos hablando anoche, y los muertos en Cristo resucitarán. Dice también otra porción bíblica que leímos: de la misma forma que Cristo murió y resucitó, de esta forma traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Así que tenemos que tener claro que
hemos recibido la gracia de Cristo, la bendición espiritual en esta tierra, y nos va a tocar militar, nos va a tocar sufrir, nos va a tocar padecer. Y quiero decirte, hermano, que en estos momentos en que estamos hablando aquí, en muchos países del mundo se están persiguiendo, torturando, encarcelando y asesinando cristianos por causa de Cristo. Así que ya las almas están muriendo por causa de Cristo y están esperando el día de la resurrección y de la glorificación. Ahora, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que aunque está sufriendo persecución, y no solamente persecución de los romanos, también tenía persecución de los judíos fanáticos, que no aceptaban que ellos tuvieran el sábado, que tuvieran una fe en un Cristo que no estaba según ellos, según sus tradiciones judaicas. O sea, la iglesia está amenazada, pero Pablo le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, estamos bien, aunque nos toque padecer, estamos bien. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, nos escogió. A veces la gente dice: yo recibí al Señor el 12 de marzo del año 1998. También te parece que hay que darte un premio por eso, una medalla, porque recibiste al Señor, lo aceptaste. No, es que Él nos escogió. Cuando Dios nos escoge, lo menos que podemos hacer es aceptar. Él nos escogió. Si tú fuiste llamado, si alguien te predicó una vez, si alguien te llevó a una iglesia, si alguien te ha hablado de Cristo en el pasado, así haya pasado mucho tiempo, ya el Señor te llamó, ya el Señor te escogió. Más te vale que aceptes, porque has sido escogido. Y dice otra porción bíblica que me pone los pelos de punta. Dice: no es de todos la fe. Eso me aterroriza. Hay personas que no van a aceptar el evangelio. Hay personas que no van a recibir el llamado del Señor. No es de todos la fe. No me preguntes a mí ni discutas conmigo ese tema. Te lo hablas con Dios. Pero dice la palabra: no es de todos la fe. A veces le estoy predicando a una persona, le estoy hablando, le estoy insistiendo, le estoy volviendo a repetir, pero no reacciona, no funciona. Y me da temor y pienso: ¿será que este es de lo que no es de toda la fe? Quizás este pertenece a ese grupo. Por eso dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, esto no se puede procesar con esta mente humana en pecado. Antes de que se fundara el mundo, ya Dios sabía quiénes iban a nacer, qué iba a pasar y a quién iba a llamar. Qué importante es ese llamamiento. No lo postergues, no lo aplaces, no lo esquives, no lo evites, porque Dios te está llamando a ti. Esta voz que tú oyes que te molesta es Dios llamándote a ti. Hay personas, conozco personas que tienen toda la familia en la fe. Toda la familia cree, pero ellos, y a veces es el padre de la casa, a veces es el abuelo, el padre que todos quieren, el que celebran todos. Pero el abuelo no quiere recibir el evangelio. La hija, el hijo, la nuera, el yerno, los nietos, todo el mundo va a la iglesia, todo el mundo canta, pero ellos no van, se retienen, se aguantan de las paredes para no caer en los brazos de Cristo. No es de todos la fe. Y por esas personas hay que orar, porque a veces son oposiciones demoníacas para que esa pobre persona no vea la gloria que Dios ha preparado, la bendición espiritual a la que Dios le ha predestinado. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, hemos sido llamados para ser personas santas. Dios es santo y los que sean santos podrán vivir ante su presencia. ¿Cómo se puede relacionar la palabra santo con un individuo contemporáneo, con un individuo actual, con una persona que tiene que salir, comer, que se enoja, que toma el bus o que se monta en su carro o que se le rompe el carro y que se enoja y que le da 2 patadas al guardafango del carro? ¿Cómo se puede relacionar una persona este tipo de santidad? O sea, ¿cómo se aplica el atributo que tiene Dios santo a una persona santa siendo todavía un hombre con tendencias pecaminosas? Bueno, la mejor descripción o la mejor definición
de la palabra santo o santidad es crecimiento, persona en crecimiento. Quiere decir que si nosotros como creyentes aceptamos pasar una vida de comunión con el Señor, orar cuando vamos a salir, orar cuando vamos a cenar, orar cuando comienza el día, orar para leer la Biblia, somos pecadores, somos débiles, somos defectuosos, pero estamos en santidad, estamos en crecimiento, y mientras estás creciendo, estás bien. Siempre pongo este ejemplo porque lo he oído de muchos predicadores y también lo repito: un bebé está perfecto, está bien, ya dice algunas palabritas, ya está dando los primeros pasitos, todo el mundo en la casa se detiene para verlo como da torpemente los primeros pasitos. Sin embargo, si toda la vida, si pasados los años él sigue dando los mismos pasitos, no está bien, se interrumpió su crecimiento. Lo mismo pasa con el creyente. El creyente tiene unos primeros pasitos torpes, donde hace muchas preguntas, donde todo lo pone en duda, donde hay que mostrarle contextos bíblicos sencillos, la palabra de Dios. Pero si al pasar el tiempo sigue con las mismas dudas y sigue con los mismos tropiezos, tenemos un problema. Una persona que ha interrumpido su crecimiento, ha interrumpido su proceso de santificación. Dice el versículo 4 al final: para que seamos santos y sin mancha delante de Él. He visto, y yo mismo lo hacía cuando era jovencito y hacía mis travesuras, me escondía del pastor, me escondía de los hermanos de la iglesia que venían caminando, se montaba en un bus y estaba haciendo una travesura, entonces me agachaba para que no me vieran. Pero es santos y sin mancha delante de Él. Yo pregunto, ¿hay algún lugar en la tierra donde te puedas esconder de Dios y Dios no te vea? Puedes meterte en un hotel en otro país y que nadie te vea. Puedes irte lejos, viajar al Medio Oriente y rentarte ahí en un lugar y estar allí en un trabajo o una cosa mal hecha. ¿Crees que Dios no te va a ver allá en el Medio Oriente? Dios está en todas partes. Dice el texto, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Él nos ve siempre. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo por medio de Jesucristo. Siempre todo lo que estamos leyendo aquí es por medio de Jesucristo. Una bendición espiritual por medio de Jesucristo. Y ahora vamos a ser adoptados por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es el Salvador, es el Dios hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Con nosotros está Dios. Ahora, si una persona rechaza a Jesucristo, se ha perdido toda posibilidad de recuperar su vida eterna, de conquistar la redención que el Señor ha fijado en la cruz del Calvario para ti y para mí. Todo es por medio de Jesucristo. Y dice este versículo, en amor. Vamos a estar santos y sin manchas delante de Él, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no sé qué orgulloso te sientes de ser hijo de tu papá, hijo de tu mamá, pertenecer a esa familia. Hay gente que desprecia a su familia, reniega de su familia por lo mal que le ha ido. Pero hay otras personas que se sienten muy felices de tener ciertos apellidos y los padres que tuvieron, etc. Yo me siento muy feliz y muy satisfecho de los padres que tuve, de los abuelos que tuve, pero todo el mundo no es igual. Ahora bien, si de pronto alguien te diría, mira, eres una persona pobre, ya tus padres se murieron, ellos no lo van a saber. Hay una señora muy rica, es multimillonaria y no tiene heredero, y me dijo a mí que le buscara, me estoy inventando una historia, me dijo a mí que le buscara una persona pobre, que tuviera buenas maneras, que fuera decente, que quiera adoptarlo como hijo, para darle su fortuna, pero tienes que quitarte tu apellido.
y tú quisiste mucho a tus padres, los amaste de todo corazón, pero estamos hablando de una fortuna multimillonaria solamente por ponerte el apellido de otra persona. Bueno, algo así es lo que estoy tratando de explicar. Ser adoptado por Cristo es pasar de ser un hombre pecador condenado a la muerte eterna, a la destrucción eterna, para heredar un reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, un reino eterno donde no habrá más muerte, más llanto, más dolor, más tristeza, más traición, más angustia. Será un reino de gloria y de victoria por medio de Jesucristo. Qué gran bendición es aceptar a Jesucristo, aceptar la palabra de Dios, aceptar la Biblia, aceptar la enseñanza de Cristo, porque eso nos dará el derecho a una herencia eterna con los santos en luz. ¿No es un mensaje maravilloso lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia que sufre, la iglesia de Éfeso, la iglesia perseguida? Dice el versículo 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos por el amado. Qué interesante. Somos pecadores, somos defectuosos, tenemos mil problemas, malas costumbres, resabios, pecados, de todo tenemos. Sin embargo, Dios nos ha hecho aceptos. Hemos aplicado y nos han aceptado por medio de Jesucristo. Fíjense cómo dice, en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Dice el Señor, en el bautismo de Jesús, se oye una voz del cielo potente que estremeció todo el firmamento. Y dice, este es mi Hijo amado. Y dice que Él nos hizo aceptos. Pues, aceptaste a Cristo, aceptaste a mi Hijo, aceptaste al que mandé a morir por ti. Te acepto. Somos aceptos por el amado. Todo por los méritos de Cristo. Todo por la relación con... ¿Cómo tú vas a tener una vida cristiana sin Cristo? ¿Cómo vas a tener una vida cristiana solamente por tradiciones, por dogmas, por programas, por liturgias, por formas? No, la vida cristiana es en el amado, en Cristo. Cada persona ha de tener una relación con Cristo. Yo que sé esto, trato de explicárselo, enseñárselo a mis hijos, aunque ellos no lo entienden. Yo les explico, tienen que tener una relación con Cristo por medio del estudio de la Biblia diligente y la oración suplicante. Tú tienes que orar al Señor y decirle, Señor, no siento nada, no tengo ganas de orar, no me interesa nada, pero parece que estoy mal. Y yo se lo digo y se lo repito y se lo repito, a ver si después que me muera, si no es ahora, que sería lo mejor, si después que me muera, ellos se acuerdan de esas palabras cuando caigan en una crisis, como yo me acordé de muchas palabras y de muchas cosas de mi padre después que él murió. El mensaje se da y dice la promesa, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. O sea, tú predicas el evangelio, te hagan caso, no te hagan caso, te escuchen o te dejen de escuchar, como le dijo Dios a Ezequiel, háblales, predícales para que no digan que no hubo profeta en Israel. Hay que predicar la palabra. Somos aceptos por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. Las bendiciones por medio de Cristo. La santidad por medio de Cristo. La aceptación del Padre por medio de Cristo. Tenemos que despertar de alguna manera una relación de fe con Cristo. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado según las riquezas de su gracia. O sea, esto es un movimiento intelectual, esto es un movimiento de la mente en sabiduría. Hemos explicado anteriormente un concepto como muy personal, alguien pudiera discrepar, lo que estoy tratando es de que se entienda que aunque tú tengas mucho conocimiento académico, estudiantil, del preuniversitario o de la universidad o de los posgrados o de lo que quieras decirme, puedes ser una persona muy inteligente, muy capacitada, muy estudiada, pero si no tienes la capacidad de aceptar los méritos de Cristo, no estás en sabiduría. Eres muy inteligente, pero no tienes sabiduría. Y a veces pongo el ejemplo del médico que estudió, se hizo médico, estudió medicina, trató con cadáveres, vio los pulmones necrosados por el cáncer, pero este médico fuma. O sea,
está en inteligencia, pero no en sabiduría, porque la sabiduría es aquello que viene de Dios. Voy a leer un texto bíblico que está en Proverbios capítulo 9, versículo 10, para darle un poco de apoyo bíblico a esto que acabo de decir. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 9 y 10. Voy a leer los dos versículos. Dice el versículo 9: dale al sabio y será más sabio. El sabio quiere siempre aprender, siempre quiere recibir. Dale al sabio y él va a ser más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Está hablando de personas que siempre que le prediques te van a escuchar. Ahora, dice el versículo 10, muy interesante el versículo 10. Proverbios 9, 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, respetar a Dios es la base de ser sabio. El principio como base, no principio de comienzo, sino principio de base. La base, el cimiento de la sabiduría es respetar a Dios, creer en Dios, respetar su palabra. Creer en Dios es la base, es el cimiento, el edificio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, muy interesante este proverbio de Salomón. Y lo voy a leer completo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, nosotros queremos, soñaríamos con tener vidas de mucha inteligencia, de muchas capacidades para hacer cosas, para hacer negocios, para prosperar. Sin embargo, todo el principio, el comienzo, la base, el cimiento de ese gran edificio de la vida es el temor de Jehová. O sea, el respeto al Dios del cielo. Ahora, en estos 7 versículos que hemos leído, hemos tenido una insinuación, una dirección del apóstol Pablo a la aceptación de Cristo para alcanzar sabiduría, inteligencia, santidad, para ser aceptados, para ser recibidos en el reino de la gracia de Cristo. Esto está fuera de la iglesia, hermano, está fuera de la religión, está punto y aparte de lo que tú dices que eres. El punto principal aquí es cuánto conocimiento tienes de la persona salvación que es Cristo. ¿Cuánta comunión has podido desarrollar con Cristo? Dice el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Noten que todo el reino espiritual gira en torno a la persona de Cristo, en Cristo. Bueno, es muy complicado para los creyentes, para los dogmatizados, para los que se han afiliado a una iglesia que pregona el monopolio de la verdad. Es muy difícil para este tipo de personas tener una relación con Cristo. Es más fácil, dice Cristo, que entre un camello por el ojo de una aguja. O sea, que entre un camello por una puertecita muy pequeña que había en las murallas que se llamaban las agujas, porque por ahí entraban personas que se quedaban afuera cuando ya se cerraba la muralla. Eran puertas muy pequeñas, por ahí no podías entrar con carga, entrabas tú nada más. Y dice Cristo, es más fácil que entre un camello por una aguja que entre un rico al reino de los cielos. ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo a esas personas que se han envanecido por sus creencias, por sus conocimientos, por su fanatismo y miran a los demás desde arriba. Pero en esta porción bíblica que acabamos de leer de Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 9, encontramos que la esencia de todo mensaje es Cristo. Si tú tienes una buena comunión, una buena relación con Cristo, tú serás escogido por Dios para regresar con Jesús a las mansiones celestiales.
Noten que en el comienzo de esta porción bíblica, el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nuestro nombre está escrito en los lugares celestiales. Ya nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Solamente tenemos que aceptar el llamamiento de Cristo. No ser rebeldes, no ser renuentes, porque hay una herencia con los santos en luz. Hermano, yo te hago un llamado en esta tarde para que, renunciando a los deseos mundanos, ustedes se reserven para Cristo, que puedan desarrollar a propia voluntad una comunión de fe con el Señor Jesús. A través de la Biblia Él nos va a hablar, y a través de la oración le vamos a contestar. Y este diálogo es el que va a determinar dónde pasaremos la eternidad. Que Dios te bendiga en esta tarde de sábado, y que este mensaje haya podido tocar tu corazón y dejar las cosas mundanas, dejar la rebeldía, dejar la apostasía, dejar la indiferencia y volverte a Dios y humillarte delante del Señor. Es mi deseo y es mi oración. Dice esta canción: nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan desde el trono de nuestro Dios, desde el trono de nuestro Dios, desde el trono de nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque la Biblia es perfecta. Nos enseña todo acerca de cómo debemos vivir para agradarte y apropiarnos de la herencia de los santos, de los salvados en gloria eterna. Te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras palabras y pensamientos dichos a la ligera, y rogamos que tu Espíritu Santo pueda transformar nuestras mentes, nuestros corazones, mientras leemos y estudiamos la Biblia. Oramos por todos los hermanos y amigos y familiares que están escuchando este mensaje, que puedan pensar seriamente qué va a pasar con sus vidas en caso de que tú vuelvas sorpresivamente a la tierra, y que cada quien tome la decisión de obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias por dar la palabra para predicarla a la gente que escucha, y que tú abras su entendimiento y la fijes en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.